Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a otra nueva entrega de tutoriales en el canal. En este tutorial hablaremos acerca de Grow, que es cómo podríamos llegar a utilizar la API en nuestros proyectos y que hace poco Elon Musk en su cuenta de ex Twitter lanzó integrado su nuevo modelo de inteligencia artificial Grow 3, que está compitiendo hoy en día por el primer lugar entre los demás modelos de inteligencia artificial que conocemos, como GPT-4o y DeepSeek V3. Te mostraré paso a paso cómo lo puedes utilizar de manera gratuita para que lo puedas llegar a incorporar en tus propios proyectos. Se dice que es el más inteligente y que va a revolucionar hoy en día el mundo de la tecnología. En resumen, Grok es un chatbot, modelo de inteligencia artificial desarrollado por la empresa estadounidense xAI, fundada por Elon Musk el 12 de julio de 2023 y que trabaja en estrecha colaboración con X de Twitter, Tesla y otras empresas de Musk. Su versión Grow 1 es open source de código abierto, o sea que cualquier persona puede instalarlo y utilizarlo en su ordenador. Sin embargo, tiene algunas especificaciones que debemos tener en cuenta a la hora de instalarlo y poderlo utilizarlo en nuestro ordenador. Por ejemplo, 314 billones de parámetros, arquitectura de mezcla de expertos con 8 expertos, 64 capas, 48 cabezas de atención para consultas, incrustaciones internas de 6000 dimensiones, soporte para incrustaciones posicionales rotatorias, ROPE, etc. Aquí más abajo nos da las indicaciones de cómo debemos instalarlo, por ejemplo utilizando Python y la terminal. En fin, Grow también nos ofrece su modelo de IA en versión 2, que mucha gente la está utilizando hoy en día, que no es open source de código abierto. Sin embargo, xAI tiene la intención de liberar su código bajo la licencia Apache 2.0 una vez que Grow 3 alcance estabilidad, lo cual considero yo que estaría previsto para mayo del 2025. Mientras tanto, Grok 2 estaría disponible para los suscriptores de X Premium y Premium, quienes tienen acceso anticipado a nuevas funciones y mayores límites de uso. Actualmente la API de Grok 2 está disponible de forma gratuita para todos los usuarios de X Twitter. Sin embargo, los suscriptores de X Premium y Premium, como lo habíamos dicho anteriormente, disfrutan de límites de uso más amplios y acceso prioritario a nuevas funciones. Para comenzar a utilizar la API de Grok 2, debes crear una cuenta y registrarte y obtener créditos gratuitos iniciales. Ten en cuenta que aunque el acceso básico es gratuito, es posible que existan limitaciones en la cantidad de solicitudes o en las funcionalidades disponibles. Para uso más intensivo o acceso a características avanzadas, se recomienda considerar una suscripción a X Premium o Premium, como lo habíamos dicho anteriormente. En OpenRouter también podemos encontrar algunos modelos de versiones de Grok 2. Por ejemplo, está Grok 2 Vision 12.12, Grok 2 12.12, Grok Vision Beta, Grok Beta, y si seleccionamos cualquiera de estos modelos, podemos observar que nos da una descripción acerca del modelo. Y si nos dirigimos a la pestaña que dice API, vemos que podemos crear una API key y además de ello vemos el código en Python para poder consumir de manera correcta la API del modelo que hayamos seleccionado. Si de casualidad no entiendes algo acerca del código, aquí arribita te voy a dejar un link en donde podrás encontrar un video tutorial en donde consumimos la API de DeepSeek utilizando este mismo código pero en JavaScript. También te dejaré el link aquí abajo en la descripción de este video. Ahora, tras muchos meses de espera, Elon Musk en su cuenta de Twitter anuncia el lanzamiento de Grow 3, su nuevo modelo de inteligencia artificial, asegurando que es el más inteligente del mundo y que supera tanto a ChatGPT, DeepSeek como Gemini. Grok 3 es un modelo con gran potencial en cuestión de velocidad de respuesta y rendimiento, que estará disponible en los próximos días o semanas para los suscriptores del plan Premium de X Twitter, que cuesta aproximadamente 22 euros al mes. Sin embargo, podemos realizar algunas pruebas usando el modelo de forma gratuita sin necesidad de tomar la suscripción Premium. Chatbot Arena Large Module System Organization, por sus siglas en inglés LMSIS, es una plataforma de referencia para modelos de inteligencia artificial, en donde nos va a permitir comparar y probar diferentes modelos de lenguajes de IAs, evaluando su desempeño y seleccionando el más adecuado. El enlace de Chatbot Arena lo podrás encontrar aquí abajo en la descripción de este video. Entonces, lo primero que debemos hacer es seleccionar y buscar el modelo de inteligencia artificial que vamos a utilizar para realizar la prueba.
podemos ver que tenemos a DeepSeek R1, Gemini, O3 Mini, etc. El que vamos a utilizar es Grok 3. Ya está seleccionado, así que lo vamos a dejar tal cual como está. Y lo siguiente que vamos a hacer es indicarle el prompt para poder visualizar la respuesta en el chat. Aquí podemos ver que tenemos un botón que nos va a permitir adjuntar una imagen. Sin embargo, voy a indicarle el siguiente prompt. ¿Qué es razonamiento lógico matemático? Damos un enter y esperamos a que la IA nos responda. Vemos que es muy rápido en la respuesta. En cuestión de velocidad y rendimiento, podemos darnos cuenta que nos dice que el razonamiento lógico matemático es la capacidad de analizar, comprender y resolver problemas utilizando principios lógicos, etcétera. Características principales, ejemplos de razonamiento lógico matemático, habilidades relacionadas, importancia, desarrollo del razonamiento lógico matemático. Vemos que nos ha generado una respuesta muy detallada a la pregunta que le hicimos anteriormente. Nuevamente le indicamos otro prompt. Damos un enter y esperamos a que nos responda la IA. Podemos ver que nos ha respondido aquí abajo. Nos dice lo siguiente. Claro, aquí tienes un ejemplo de cómo se aplica el razonamiento lógico matemático en la vida real. Nos da una situación, nos da el paso a paso usando razonamiento lógico matemático. También nos da una conclusión y por qué es razonamiento lógico matemático. Con esto podemos concluir que Grok 3, además de ser rápido, nos ofrece una respuesta detallada acerca de la pregunta que le hagamos. Aunque estamos utilizando una versión gratuita, pudimos observar que las respuestas no están al 100%. Sin embargo, en este tutorial nos dimos cuenta que es un excelente modelo de inteligencia artificial con un gran potencial. Así que hasta aquí terminaríamos con este video tutorial. Si te gustó, te pido que por favor le des like, suscríbete, activa la campanita para que estés al tanto de más videos tutoriales que se estarán estrenando más adelante. No olvides seguirme en las redes sociales, Facebook, Twitter, GitHub, Instagram, en donde estaré publicando información detallada acerca de los videos tutoriales que se estén estrenando en el momento. Así que no siendo más, te veo en próximos tutoriales.